Bueno amigos, nos encontramos con Santiago Pereira González. Él es técnico adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas del Cabildo de Tenerife. Santiago, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santiago, si te parece vamos a hablar un poquito del picudo, porque nos interesa mucho conocer vuestras experiencias. Sé que el Cabildo de Tenerife ha hecho un trabajo muy interesante, con muchas experiencias, con contactos, sobre todo con numerosos productores de diversas zonas de la isla de Tenerife, y tenéis una dilatada experiencia. Nosotros en la isla de Palma ya tenemos picudo en la zona norte desde hace algún tiempo, y esperemos que no llegue a la zona sur, pero mucho me temo que algún día va a llegar. Nosotros hemos hecho muchísimos ensayos ya, sobre todo con el tema de la experiencia de la colocación de trampas, trampas de feromonas de agregación, que hemos comprobado que es un método efectivo para el control de la plaga. Ya hemos hecho un seguimiento en distintas zonas de la isla de Tenerife en colaboración con el ICIA y con la Universidad de La Laguna y con el proyecto Biomusa, donde hemos hecho un seguimiento durante casi todo el año en varias fincas de la isla de Tenerife y hemos comprobado que realmente haciendo una buena utilización de las trampas con feromonas de agregación se pueden bajar las poblaciones y mantener a unos niveles donde no produzca daños a la producción. Los tipos de sistemas de llamar al picudo, como por ejemplo las feromonas de agregación, ¿cuáles son las diferentes clases que hay? Hay varias clases de feromonas de agregación en el mercado. Depende mucho de la presentación, pues va a depender sobre todo la persistencia y algunos tipos de feromonas, y dependiendo de eso también depende la distancia de colocación entre una y otra, ¿no? Densidad de trampeo, y después también sobre todo las diferencias vienen a raíz del tema de la persistencia. Hay algunas que pueden durar mes y medio, otras que pueden llegar hasta 90 días, incluso hay algunas que pueden durar hasta 120 días. Todo depende del formato y de la concentración del formato en que lo venda la empresa comercial. ¿Son atrayentes sexuales o de agregación? Atrayentes de agregación, son feromonas de agregación que atraen tanto a machos como a hembras. Vamos a hablar de la densidad de trampeo. ¿Cuál es la que ustedes tienen establecida después de hacer las experiencias? Sí, bueno, en principio las casas comerciales, los distribuidores dan una densidad de trampeo, dependiendo también del tipo de la marca de la feromona, entre 20 por 20, una distancia entre una y trampa otra, entre 20 metros y entre 25 dependiendo de la marca de la trampa y de la concentración, ¿no? De estudios posteriores, a raíz sobre todo con la Universidad de La Laguna, con Raimundo Cabrera, han confirmado de que esa distancia quizás es demasiado extensa y habría que acercarlas como mínimo a 15 por 15. Y creemos que es la distancia ideal cada 15 metros que hay que colocar las trampas de feromona de agregación del picudo de la platanera. Santiago, ¿es lo mismo al empezar la finca, en una esquina de la finca, en zonas de vallado, en zonas soleadas o en zonas que no son tan soleadas? Hay que tener en cuenta que el picudo de la platanera actúa por focos, o sea, podemos tener a lo mejor en una parcela donde tenemos una infestación muy alta y otra que no la tenemos tan alta. Por eso es muy importante hacer una evaluación de daños. Esa evaluación de daños, hay un sistema que se realiza para evaluar lo que es pelando lo que es las cabezas de las plataneras, ¿no? de lo que es la cabeza de la planta. Entonces hay sistemas que ya están testados, que es más o menos hacer un pelado de la superficie de la cabeza entre 10 y 15 plantas por fanegada. Estableces un porcentaje de galerías que se observan en lo que es alrededor de la cabeza, y en base a eso vas a obtener un porcentaje de coeficiente de infestación. En base a ese porcentaje te indicará si es necesario dar un tratamiento químico o no, o solo con las trampas puedes mantener y disminuir las poblaciones y que no produzca daños en la producción. Esos son los sistemas que tenemos establecidos para poder decir si es necesario dar un tratamiento o no, que es muy importante. O sea, la gestión integrada de plagas es lo que va a ser obligatoria a partir del 2014, y siempre hay que recurrir a métodos respetuosos con el medio ambiente, y si tenemos métodos como puede ser el tema del trampeo con feromonas de agregación, pues siempre recurrir a ese antes de recurrir a un tratamiento químico, en base al nivel de población inicial que tengamos cuando hagamos un coeficiente de infestación en la finca para conocer el nivel de daño, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, Santiago? Estamos realizando el pelado, como les decía antes, para conocer el nivel de daños que tenemos en nuestra explotación, ¿no? En nuestra finca. Entonces lo que se hace es pelar superficialmente como 1 o 2 centímetros de la superficie de la cabeza, y ahora podemos ver incluso ya cómo podemos apreciar alguna galería. Como podemos ver alguna galería, esto hay que hacerlo en toda la superficie, y en base a la superficie ocupada por galerías producidas por picudo, pues ya establecemos un porcentaje de daño. Hacemos una media de lo que tenemos en nuestra finca, aproximadamente eso se hace entre 10 y
y 15 trampas por fanegada. Ahí podemos ver, como está señalando Aarón, las galerías producidas por picudo, ¿no? Entonces esto habría que hacerlo en toda la superficie, establecer un porcentaje. Si el porcentaje por encima, ese porcentaje hacer una media, ¿eh? Y en base a lo que nos salga, si estamos por encima de un 15%, sería recomendable dar un tratamiento químico aparte de la colocación de trampas. Y si estamos por debajo de un 15% únicamente con la colocación de trampas, podremos bajar las poblaciones y mantenerlas a unos niveles en que no hagan daño a la finca, a la producción. El número de picudos que se encuentran dentro de una trampa indica si es necesario actuar químicamente o no. Vamos a ver, no hay estudios claros que indiquen que a partir de qué nivel de capturas por trampa te recomienda dar un tratamiento, un método de acción, un método de tratamiento, el momento de dar el tratamiento fitosanitario, ¿no? Lo que sí hay, y está muy claro, es a través del tema del pelado de la cabeza. En eso sí ya hay estudios que correlacionan ese porcentaje que te va a dar y ese número que te va a dar después de pelar la superficie, un número de plantas por fanegar o por hectárea, sí hay establecido una relación entre ese daño y el daño que vas a tener en la producción. Por eso se recomienda más hacer este muestreo del pelado de la periferia de la planta después de haberla recolectado, para establecer momento adecuado a partir del cual es necesario dar un tratamiento. Y para eso debe informarse el productor con el equipo técnico de su OPP o, sin duda, con ustedes en el Servicio de Agricultura adscrito al Cabildo de Tenerife, ¿no? Por supuesto, ahí estamos para asesorar a los agricultores y a cualquier otra isla, como es en este caso, que nos quiera preguntar sobre ese tema, que para eso estamos. Santiago, vamos a ver la preponderancia que tiene en el daño el picudo en la platanera. ¿Qué merma se produce? ¿Qué tanto por ciento tienen ustedes constatado de merma en producción cuando hay un picudo en una finca? Sí, es importante, yo siempre les digo, porque los síntomas que produce el picudo son muy similares a otros problemas que puede haber en la finca, como puede ser el amarilleo, el falta de vigor, falta de yemada, el Panamá. El Panamá quizás se diferencia un poquito más porque tiene síntomas muy claros con respecto a lo que puede ser el picudo, pero puede haber otros problemas en la finca que nos pudieran sospechar que hay picudo, pero son muy similares a otros, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de realizar el tema del trampeo, o bien abrir cabezas para observar realmente si hay picudo o no, porque podemos tener picudo y cuando nos demos cuenta ya se nos están cayendo las plantas y tenemos unas pérdidas en producción muy, muy importantes. Por eso es importante el tema del muestreo, el tema de colocar trampas y abrir cabezas para realmente estar seguros si nosotros tenemos picudo en nuestra finca, porque quizás cuando nos vayamos a dar cuenta, pues es demasiado tarde y vamos a tener que hacer unas actuaciones muy drásticas y muy perjudiciales para el medio ambiente y para el aplicador, como puede ser un tratamiento fitosanitario. Es decir, que dependiendo de lo que nos salga en ese muestreo que estamos viendo del pelado de la periferia, ahí nos va a indicar el porcentaje de daño relacionado con ese porcentaje que nosotros hemos hecho alrededor, con el pelado, ¿no? Dependiendo de eso, si es superior al 15%, pues seguramente se recomendará dar el tema de la control cultural, que es abrir los restos de la platanera que podamos tener en el cultivo, el tema de colocar trampas y aparte de eso dar un tratamiento fitosanitario. De nada que bajemos del 15% del grado de infestación, ahí ya lo que se recomienda es seguir con las trampas, que seguramente con únicamente el mantenimiento de las trampas correctamente podemos mantener los niveles de picudo por debajo de los niveles que se recomienda y que no producirán daño en el cultivo. Santiago, dos preguntas tópicas. ¿Es bueno descabezar la planta vieja, la planta abuela, y un poco limpiar todo lo máximo que se pueda, el cisco como se conoce aquí, por si acaso se metan debajo? Y otra, ¿la utilización de gallinacias es buena? El tema de abrir cabezas hay que tener mucho cuidado porque puedes descalzar a la planta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de abrirla, pero no demasiado, para evitar que se descalce la planta madre, ¿no? Eso lo que sí es importante es, por ejemplo, en el momento del deshijado, sí es importante que todos esos hijos que quedan sobre el terreno, abrirlos. O sea, simplemente con abrirlos ya aumenta rápidamente la descomposición y evita que el picudo penetre en esa cabeza de ese hijo, sobre todo si es grande, y ahí se multiplique, ¿no? Y después incluso cuando se cortan los rolos. El tema de cortar el rolo, simplemente abrirlos a la mitad, acelera la descomposición y evita que el picudo penetre en ese rolo y siga multiplicándose, ¿no? El tema de por lo menos trocear
en la medida que se pueda, los restos de platanera es importante para evitar que sea un foco de contaminación y de multiplicación para el picudo. Con el tema de las gallinas hay experiencias hechas en otros, por ejemplo en el tema de Madeira, sé que han hecho alguna experiencia con sueltas de gallinas y nivel de daños y de capturas en trampas, y parece que no ha habido tanta diferencia como se esperaba, ¿no? El tema de la gallina también hay que tener cuidado porque incluso puede dañar a los hijos. Si no tiene a las gallinas bien alimentadas, incluso pueden picar a los hijos y producir algún daño, ¿no? Pero podría ser una medida de control más. O sea, estamos hablando de control integrado. Todo lo que sean medidas que aumenten el tema del control, pues bienvenidas sean, ¿no? Santiago, estamos hablando del picudo negro de la platanera como un animal muy resistente y muy preparado para superar toda clase de guerra que nosotros le echemos, ¿no? Sí, es cierto. Yo a veces, sobre todo el adulto, parece que es un búnker. Yo suelo siempre compararlo con un búnker porque incluso puede llegar a estar sin alimentarse durante 6 meses. Puede llegar a estar 6 meses sin alimentarse y puede sobrevivir, ¿no? Después tiene también la coraza, efectivamente, que hace que sea muy duro y pueda resistir cualquier tipo de acción, ¿no? Y sobre todo que también puede llegar incluso a vivir hasta 2 años, ¿eh? Y 6 meses sin alimentarse. Solo con ese dato ya podemos imaginarnos lo fuerte que es, ¿no? Y aparte de eso, que es capaz de meterse dentro de la planta y ahí poder resistir, ¿no? Efectivamente, sobre todo en el tema de las larvas que se encuentran dentro de lo que es la cabeza, ahí es donde es más difícil poder actuar sobre este insecto, ¿no? Un tema que nos preocupa mucho es la propagación de esta plaga. Y sobre todo en zonas en las que no lo hay y, bueno, pues no queremos que llegue. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que utilizar? Sí, lo principal es el tema de la propagación del picudo, es el tema de la multiplicación por hijos. O sea, evitar el tema de la multiplicación por hijos o por cabezas de zonas donde realmente sepamos que está afectada por picudo. Esa es la principal medida que hay que tener. O sea, evitar la reproducción y el traslado de hijos de zonas afectadas por el picudo de la platanera. Y cuando hablamos de hijos, hablamos de cabeza. Por supuesto, hijos y cabezas que puedan estar afectados. Dentro de ese hijo, esa cabeza puede ir o bien una puesta de un huevo o bien ya la larva introducida adentro que puede llegar a unas nuevas plantaciones y multiplicarse y producir daño. Santiago, y si hablamos de material vegetal en general, no llevarlo de un sitio a otro. Yo creo que deberíamos hablar de eso. En general, evitar el tema del movimiento de material vegetal, porque en ese movimiento de material vegetal es donde podemos estar dispersando la plaga, ¿no? Es muy importante. Que muchas veces se nos dicen que no llevemos pues la barreta de un sitio a otro, el cuchillo de un sitio a otro, es decir, de fincas que están contaminadas con picudo a otras que no lo están. ¿Es posible la propagación de esta plaga mediante el uso de herramientas? Yo lo veo bastante difícil en el caso del picudo. De todas formas, siempre para evitar posibles contaminaciones, siempre se recomienda desinfectar las herramientas si vienen de otra explotación, como medida de prevención para el tema de propagación no solo de plagas, sino también de enfermedades, como puede ser el mal de Panamá. ¿Cuál es la medida que se suele utilizar para, bueno, pues desinfectar una de estas herramientas? Pues lejía. Agua con lejía es lo que normalmente se recomienda para el tema de la desinfección de las herramientas de trabajo. Bueno, Santiago, ahora vamos a hacer un caso práctico de utilización de, bueno, pues la inyección química con clorpirifos para controlar el picudo en una cabeza. Vamos a utilizar, en este caso práctico, una cabeza que ya está cortada, una mata que ya está cortada, y también vamos a utilizar agua sola, porque en caso contrario tendríamos que utilizar ¿qué? Por supuesto, teníamos que tener, el aplicador tiene que estar en posesión del carnet de manipulador de productos fitosanitarios y asimismo también estar protegido con las medidas que se establecen, que es el tema del mono, las gafas, los guantes, todas las medidas de protección, un equipo de protección individual que se recomienda para dar tratamientos fitosanitarios. Muy importante porque la aplicación de este producto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque incluso como trabajamos con alta presión, 30 atmósferas, hay que tener mucho cuidado incluso al inyectar y al sacar, porque puede rebotar el producto al inyectar en la cabeza y llegar al aplicador, ¿no? Importantísimo, las medidas de precaución, y que se haga con mucho cuidado. Aquí vamos a ver ahora una práctica de inyección de productos fitosanitarios a la cabeza. Hay que decir que está autorizado, la autorización es solo y exclusivamente con clorpirifos a la dosis que indica en la etiqueta, clorpirifos, y que se recomienda aplicar, por supuesto, en plantas donde ya han sido recolectadas. Se recomiendan 15-20 días después de la recolección
Y lo que se recomienda también es dar 2 pinchazos, que ahora veremos en la parte práctica. Y recalcar que lo vamos a hacer con agua, o sea que el aplicador en este momento no va a estar protegido, pero porque es una demostración y vamos a hacerlo únicamente con agua. Aarón, si te parece nos vamos un momentito a ver la maquinaria que utilizamos para, bueno, pues para hacer este caso práctico y venimos otra vez. De acuerdo, muy bien. Tenemos el depósito donde realizamos la mezcla de agua junto con el fitosanitario que aplicamos, que en este caso es clorpirifos al 48% para el tratamiento del picudo, que es incorporado a una red fija de tratamiento que sale desde aquí mediante la electrobomba que va a absorber ya la mezcla realizada desde nuestra cuba y la incorporará a la red, a toda la finca, para hacer el tratamiento luego ya de... Bueno, ahora vamos a ver aquí a Aarón dando el pinchazo a la cabeza de la planta. Y ya como pueden ver es una planta recolectada, importante no dar pinchazos a plantas que estén aún con fruta porque puede afectar a la producción claramente, ¿no? Entonces, importante que sea después de la recolección. Y ahora veremos normalmente, como les decía antes, son 2 pinchazos lo que se aplica a la cabeza. Y ahí vemos ahí, desde arriba, ahí podemos ver cómo ha inyectado el producto. Tenemos que ver que no se pinche muy abajo, porque al pinchar demasiado cerca del pseudotallo nos cuesta introducir la punta de la lanza en sí, así que pinchar a 1/4 aproximadamente sobre el pseudotallo. Bueno, pues aquí podemos ver, como decíamos antes, una trampa de feromona de agregación. Tiene, como pueden ver, es casi una doble maceta. Aquí podemos verla, la vamos a abrir. Esto viene encajado aquí. Esta es la feromona de agregación, que se enrosca en este dispositivo. Aquí pueden verla. Y después podemos ver aquí, hay que colocar agua, importante. Hay un sistema que viene incluso que podemos evitar colocar agua con un anillo plástico que se coloca para evitar que los picudos que entran salgan. Aquí podemos ver esta que sí, hay que colocar agua para que los que entren no vuelvan a salir. Como hemos dicho, depende mucho de la concentración y de la cantidad de feromona que puede estar distribuyendo la casa comercial, ¿no? Podemos tener feromonas que pueden durar mes y medio, hasta incluso hay feromonas que pueden llevar 3 meses y hasta 4 meses. Hay muchas feromonas en el mercado. En este caso, esta feromona creo que tiene una persistencia de 3 meses. Y ahora la colocaremos para que la vean bien, cómo se coloca. Se coloca aquí dentro. Y aquí tenemos. Una cosa muy importante para el tema de la instalación de las trampas es que quede la feromona a ras del suelo, o sea, que facilitemos al picudo a que entre en la trampa, ¿no? Entonces aquí podemos ver en esta trampa que vemos cómo la superficie del suelo tiene que quedar justo a nivel de la entrada para facilitar que el picudo con facilidad entre por toda esta superficie. En este caso lo que hay que hacer es colocarle para que el picudo llegue y entre. Entonces caiga y con el agua pues sea capturado, ¿no? ¿Hay otro tipo de feromonas de agregación que no vengan, por ejemplo, en envase líquido, sino que sean...? Efectivamente, hay otro formato que es este que podemos ver aquí. Es un sobre plástico con una membrana que puede difundir el líquido que contiene, que es la feromona de agregación.
y que ahora vemos cómo también podemos colocarlo. Podemos aprovechar este tipo de trampa y también colocar este formato. Este formato normalmente tiene menor persistencia, suele durar aproximadamente 45 días, mes y medio. Podemos aprovechar este mismo formato, lo colocamos aquí. Se recomienda la manipulación de este tipo de feromonas y de sobres siempre con guantes, ¿vale? Aquí lo estamos haciendo a la demostración, pero siempre se recomienda que se utilice guantes. Pues aquí lo podemos ver, que lo podemos colocar, ¿vale? Y ya tenemos el otro formato de feromona de agregación para el picudo de la platanera. Aquí tenemos los dos formatos que más se utilizan. Hay otro formato también que es una especie de sobre, que contiene un gel, que también hay que cortar lo que es el sobre con el gel, y se coloca también de esta manera. Se tiene otro dispositivo en el fondo de la trampa, se coloca ese sobre, se corta y entonces va emitiendo la feromona de agregación.